Saludos amigos, un abrazo, tu amigo y servidor Roberto Marcelo, gracias por mirar este video. Si nos estás viendo a través de Facebook, a través de YouTube, te invitamos para que te quedes hasta el final del video porque hoy tenemos lo que es un estudio. La base de mi estudio siempre o de mis videos es basados en la Biblia. Hoy este día vamos a estudiar lo que es Éxodo 18 y Éxodo 19, dentro de lo que es el liderazgo, dentro de lo que es nuestra vida diaria. Nosotros podemos usar los principios que se nos enseñan a través de la palabra de Dios para mejorar en nuestras vidas, en nuestras carreras, con nuestras relaciones. Es impresionante lo que la Biblia nos enseña. Te invito a que si es la primera vez que nos miras a través de Facebook, a través de YouTube, a través de TikTok, donde sea, te invito a que vayas y te suscribas al canal de YouTube o te suscribas también, nos sigas en lo que es nuestra página de Facebook o lo que es nuestro perfil de TikTok. Hoy este día vamos a estudiar dos capítulos. El capítulo 18, donde Yetro visita a Moisés, y el capítulo 19, donde los israelitas ya están frente a lo que es el monte Sinaí. Estos dos capítulos nos van a enseñar muchísimas cosas que son importantes para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. Pero antes, todo el tiempo que yo empiezo mis videos, me gusta hacer una pequeña oración para que Dios sea quien nos guíe a través de este estudio, que no sea mi interpretación, sino el mensaje que Dios tiene para darte a ti y a todos los que están mirando este video. Te agradezco, Señor. Gracias, primero que nada, por permitirme venir este día frente a ti y poder compartir tu palabra, aprender de ti, escuchar tu mensaje a través de tu palabra. Y también bendice mucho a la persona que está aprendiendo y este día, que vino a este video con la intención de crecer y escuchar tu mensaje. Bendícelo, Señor. También conoces las necesidades de cada uno de ellos, tanto mías también y de ellos, los que están mirando el video. Provéelos en todos los aspectos. Te lo pido, Señor, en el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, amigos, vamos a estudiar Éxodo 18. Si tienes tu Biblia, te invito para que vayas y si vas manejando, solamente escucha y pon mucha atención al volante y pon los oídos acá a lo que es el estudio. Dice, Yetro visita a Moisés. Todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto, llegó a oídos de Yetro. Yetro estaba, creo el pueblito se llamaba Madián, no recuerdo exactamente. Y Moisés había dejado a su esposa y a sus hijos con él, con su suegro, para ir a traer y liberar su pueblo. ¿Ok? Ahí es Madián. Llegó a oídos de Yetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés. Cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Yetro la recibió a ella y a sus dos hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón, porque dijo Moisés, soy un extranjero en tierra extraña. El otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón. En esta parte, Moisés, en los nombres que les da a su hijo, tiene un significado muy especial. Cada nombre de los dos hijos de Moisés tiene un significado especial, por eso le pone ese nombre a sus hijos. Dice, Yetro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acompañado junto a la montaña de Dios. Lo acompañaban la esposa y los hijos de Moisés. Yetro le había avisado, yo tu suegro Yetro voy a verte, me acompañan tu esposa y tus dos hijos. Moisés salió al encuentro de su suegro, se inclinó delante de él y lo besó. Luego de intercambiar saludos y desearse lo mejor, entraron a la tienda de campaña. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel. Todas las dificultades con que que se habían encontrado en el camino y cómo el Señor los había salvado. Yetro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios, y exclamó, alabado sea el Señor, que los salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el Señor, que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Cada vez que Dios responde nuestras oraciones, cada vez que Dios nos ayuda a salir de un problema, cada vez que Dios nos hace un milagro o nos da una señal de que está con nosotros, nuestra fe crece. Y como líderes, como personas, no estamos exentos de eso.
todo el tiempo nuestro caminar es una constante lucha, podemos decir, o es una constante batalla, vamos de batalla en batalla, en batalla, en batalla. Y cuando nosotros logramos entender esa parte, que cada batalla es una oportunidad para acercarnos más a Dios y hacernos más fuertes en esa relación padre y hijo, y cada vez que voy a pasar por algo, sé que algo va a pasar y Dios no me va a fallar y sé que mi fe se va a acrecentar. ¿Sale? Entonces, yo lo veo de esa forma. No sé si tú lo miras de una forma diferente, comenta tu punto de vista, ¿sale? Dicho esto, Yetro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios, y Aarón y todos los ancianos de Israel se presentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés ocupó un lugar como juez del pueblo. Moisés ya había sacado al pueblo de Israel, ya iban en el desierto, ya iban caminando, ya iban a hacer la tierra prometida, y tenía más de 500,000 de personas, que ese 500,000 de personas tenían problemas entre sí, porque es gente, ¿no? Es ahí donde entra el liderazgo, eso ahí donde entra la guía, eso ahí donde entra esas reglas o formas que tenemos que seguir todos para mantener un orden. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: ¿pero qué es lo que haces con esta gente? Me imagino que lo que Yetro observó fue el desorden que había en ese pueblo, porque no había una jerarquía, no había un orden, no había una genealogía que seguir para poder mantener un orden y llevar una organización. No me gusta la palabra control. ¿Cómo es que tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Yetro no era cualquier persona. El suegro de Moisés era un sacerdote. Era una persona que estaba instruida en escrituras, que estaba instruida en jerarquía, que estaba instruido en liderazgo. No era cualquier persona. Y yo siento que Dios usó y le puso a Moisés, a Yetro, para que lo instruyera. Siento que Dios inspira a Yetro para que le dé los consejos. Una de las cosas que Moisés tenía es que Moisés, de hecho, en el capítulo pasado que miramos, Dios, no, perdón, Moisés clama al Señor y le dice: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. ¿Por qué dice eso Moisés? Porque Moisés no hallaba la puerta con tanto desorden que había. Entonces, posteriormente, después de eso, Moisés va y ora y le pide a Dios que qué hacer. Le pide: Dios mío, por favor, dime que hacia dónde tengo que dirigirme. Y ahí cuando entra eh, a lo que es el quite Yetro, va y le va a dar unos consejos. Le respondió su suegro. Dice: no está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Pues tú te cansas y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. Era tanta la gente que era imposible que Moisés atendiera a todos. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. Tú eres el líder. A ellos los debes instruir en las leyes y las enseñanzas de Dios. La primera instrucción que todo líder tiene que recibir es instruirse en las leyes y las enseñanzas de Dios. ¿Por qué menciona esta parte primero que nada? Porque antes de ser líderes, somos personas, somos seres humanos, somos padres de familia, somos hijos. Antes de ser líderes, somos personas. Y el hombre tiene que ser una persona que conozca a Dios
y sepa qué es lo que le agrada a Dios. Y cuando nosotros seguimos los designios de Dios, los mandatos de Dios, por consecuencia, vamos a andar por un camino recto y vamos a saber tomar decisión y por consecuencia vamos a poder guiar a la gente de una manera que le agrade a Dios. Y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Esa es la primera parte, dice. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces, o sea, hombres inteligentes, con sabiduría, responsables, pero sobre todo temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, o sea, personas corruptas. Una de las cosas que los líderes debemos de tener es que debemos de ser rectos. Y no debemos de corrompernos por ganar y por tener y por aparentar, corrompernos y quebrar los principios que Dios nos enseña. Dice, y desígnalos jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Es ahí donde vienen los grupos, líder de líder, líder de líder, líder de líder, hasta llegar a Moisés. Un tipo de apalancamiento, ¿correcto? Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. ¿Me explico? Esto está muy simple, está muy sencillo. Moisés necesitaba otorgar poder, otorgar autoridad, necesitaba delegarle a otros, pero no a cualquier persona, sino a gente con las características que Yetro le dijo. Las características las vamos a repetir una vez más. Instruidos en las leyes y las enseñanzas de Dios, y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres que ser capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas. A esas personas, Moisés les iba a otorgar autoridad para escuchar los problemas de ellos y ayudarles a solucionarlos. Dentro del liderazgo es muy importante entender la posición que tenemos. Dentro del liderazgo, la posición que Dios nos da y nos pone es para escuchar y ayudar a las personas a que solucionen sus problemas, no con la única intención de pisotear. El liderazgo de Dios te invita a ser un mejor líder para servir y ayudar, no para pisotear. Esto te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, es un consejo, se lo damos Yetro, pero después del consejo dice, por eso esto es muy importante. Cuando una persona a ti como líder venga y te dé un consejo, por más que sea y lo que sea, por más importante o grande que sea esa persona, es importante que nosotros como líderes desarrollemos esa intimidad con Dios, y cuando se nos dé un consejo, nosotros ir y pedirle que sea Dios quien al final nos guíe. Señor, si esta persona me está aconsejando y me está diciendo, ¿es esto lo que debo hacer? Por favor, déjamelo saber. Hazme sentir que es tuyo. Porque dice él, si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, esto quiere decir, ora a Dios, pídele a Dios, pregúntale a Dios. Podrás aguantar el pueblo por su parte, se irá a casa satisfecho. Moisés estaba perdiendo mucho tiempo. La gente se cansaba de esperar y no se los solucionaban los problemas de la forma que lo estaba haciendo. Moisés atendió a la voz de su suegro y sugirió y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de 1000, 100, 50 y 10 personas. Estos jefes fungían
como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Más tarde, Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. ¿Qué fue lo que fue a hacer Yetro? Fue a mirar a su yerno, pero a la vez fue a llevarle una instrucción que era clave y fundamental para poder poner las bases de la jurisdicción o las bases de lo que iba a ser el pueblo de Israel en lo que es el liderazgo. La ley del otorgamiento de poderes. El día en que Moisés se convirtió en líder. Moisés era el líder del pueblo de Israel. Dice, algo revolucionario sucedió después de que Yetro confrontara a Moisés respecto a sus métodos de liderazgo. ¿Recuerdas que Moisés se la pasaba todo el día, pasaba gente y no solucionaba nada? La gente no solucionaba, no lograba atender a toda la gente se cansaba y seguían los problemas. Moisés pasó de meramente ministrar a liderar. En lugar de hacer mismo todo el juicio, él mismo todo el juicio, permitió a otros líderes unirse a él y dirigir según sus dones. Pero recuerda las características que tenía, que Yetro les dijo que debían tener esos hombres. En este punto, el gobierno de Israel creció de modo exponencial. ¿Por qué? Porque se pudo crecer, pudo poner a más personas a que pudieran ayudarle a solucionar los problemas. Se estaba produciendo el otorgamiento de poderes. Una vez que hubo otorgado poderes a Moisés, Moisés comenzó a otorgar poderes a otros líderes. Notemos los cambios que hizo Moisés en sus métodos, cambió su modo de pensar y su modo de trabajar. Una de las características que son importantes es la oración cuando tú eres un líder. Nunca vas a poder liderar tú solo. Y muchos se la dan de que sí pueden solos. No, uno necesita esa ayuda extra que viene de Dios. Se comprometió a la comunicación tuya. Primero, la comunicación con Dios a través de la oración. La comunicación con tu gente, con tu equipo, con tu base, con tu círculo es clave y fundamental. Vamos a pasar a ellos lo que tenemos que hacer. Expuso la visión, los problemas que tenían, solucionarlos. Desarrolló el plan. El plan era dividirlos. ¿En cuántos? 1150 y 10. Eligió y formó a líderes. ¿A qué personas eligió? ¿Cuáles son las características? Personas que fueran, ¿qué? Temerosas de Dios, que no se corrompieran, que estuvieran dispuestos a ser instruidos conforme a los caminos de Dios. Los lanzó para que hicieran el trabajo, les dio confianza. Una de las cosas claves y fundamentales que nosotros como líderes debemos de hacer es potencializar al líder, ayudarlo, darle todas las herramientas, desarrollarlo, pero sobre todo confiar en ese líder que nosotros estamos desarrollando, hacerlo sentir que puede y dejarle saber que pase lo que pase, siempre vamos a estar ahí para ayudarle a levantarse si se cae, e incluso si está creciendo, ayudarlo a crecer más. Todo el tiempo crear la confianza con la persona. Ese es el liderazgo genuino. Ese es el liderazgo de Dios. Y entender que va a haber cosas que los líderes o que tu círculo no va a poder hacer, y es ahí donde entra tu función como líder. ¿Qué sucedió cuando Moisés cambió? Dios suplió fortaleza para Moisés, paz para el pueblo y el otorgamiento de poderes para multitud de nuevos líderes. El estrés se redujo por no poder solucionar los problemas de todo el pueblo. Moisés descansó más, pudo orar más, pudo tener más tiempo y pudo ayudar a más gente. El pueblo se sintió más feliz porque estaba siendo escuchado. El pueblo caminó de una forma mejor porque eran menos problemas. ¿Cómo te soluciona y cómo te ayuda a crecer a ti cuando empleas estos principios de la delegación o del otorgamiento se me hace fuerte, de poder, sino el otorgamiento de
¿cómo le podemos llamar a esa parte? No sé. Otorgamiento, no, autoridad, no, tampoco se me hace fuerte, pero cuando tú le das la confianza a la gente para liderar, para que juntos vayan hacia un solo propósito, ¿no? Eso es importante. ¿Cuánta enseñanza nos deja solamente un capítulo? Éxodo 18. ¿Qué aprendimos? Aprender a delegar, aprender a potencializar y aprender. ¿Cuáles son las características que debe de tener un líder? Ya te las dije. Si las escuchaste, escríbemelas por favor en un comentario. Acuérdate, la primera, te la voy a leer, para que si no la tienes. Instruirse en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Que sean hombres capaces y temerosos de Dios y que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas. Esas son dos características que tienen que tener los líderes para ser grandes líderes y servir a Dios y al mundo. Ahora, pasemos al 19. Está bien fuerte este. Es impresionante lo que aprendemos, lo que es la palabra de Dios es fuertísima, fuertesísima, y hay muchísimas cosas que podamos aplicar. Te invito a que si conoces a alguien que desea aprender de la palabra de Dios y esta misma palabra de Dios aplicarla en nuestras vidas, en nuestros negocios, en todo, la verdad es impresionante, es tan hermoso cuánto podemos aprender. Los israelitas en el Sinaí. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. A los 3 meses de haber salido de Egipto, después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Esta es una promesa. Estos son testigos, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva. Mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a Israel, a los israelitas. ¿Qué pasa si nosotros escuchamos la voz de Dios y seguimos la voz de Dios y aprendemos de Dios? ¿En qué nos vamos a convertir? El enemigo definitivamente no desea que tú aprendas estos principios y esta enseñanza que está dentro de la Biblia. ¿Sabes por qué no quiere que lo aprendas? Porque te vas a convertir en un super líder. Te vas a convertir en un líder, en realmente un líder con principios, con valores, y realmente vas a hacer un trabajo distinto al que mucha gente hace, y realmente vas a ayudar y vas a servir. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. ¿Qué palabras? Estas que te dije. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de lo que he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes, eso es el punto que le está diciendo, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esa es la promesa que Dios le hace a los israelitas. Ahora, Roberto, pero esa promesa Dios se lo hizo solamente a ellos, no me la hizo a mí. No, no, esta promesa también es para nosotros. Es para ti y para mí. Si usted hace y yo hago lo que Dios nos pide, ¿cómo voy a estar haciendo algo yo y no voy a recibir la recompensa? Si yo hago lo que Dios me pide, esta recompensa va a ser para mí. Si yo me aplico como líder y sigo los principios que Dios me da, esta recompensa también va a ser para mí. Muchos dicen, ese libro de la Biblia ya son de tiempos, eso ya no funciona. Los mismos problemas
que pasaron los antepasados en la Biblia son los mismos problemas que pasamos en estos tiempos. En el principio de la Biblia, un hermano mató al otro hermano. ¿Por qué? Porque tuvo celos. ¿Hay hermanos que matan a otros hermanos por celos en la actualidad? Claro que sí. Y así son los mismos problemas, no han cambiado. Es exactamente igual. Así que este tipo de experiencia nos puede servir en estos tiempos. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas esas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz. ¿Cumpliremos todo con todo lo que el Señor nos ha ordenado? Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés era un hombre tan recto y era un hombre que tenía una comunión, una fe y un amor a Dios, que son pocos los hombres que han tenido esa relación. Tan es así que le hizo esa promesa o hizo ese acto de reafirmar que Moisés era el elegido, que era él a quien debían escuchar. Porque le dice aquí: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube. Dice: para que el pueblo me oiga hablar contigo. O sea, para que ellos sean testigos de que yo hablo contigo y así tengan siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho y el Señor le dijo. Otra de las cosas que son muy importantes: Moisés jamás dijo algo que no le dijera a Dios, o jamás sacó ventaja de su comunicación que tuvo con Dios para sacar un provecho personal. Por eso Moisés fue el elegido de Dios, porque Dios tenía plena confianza de que iba a hacer lo que Dios le ordenara y le dijera que hiciera Moisés. Dentro de lo que son los principios de liderazgo, es importante que nosotros sigamos la instrucción de qué es lo que tenemos que hacer exactamente y no desviarlo con la intención de sacar un provecho personal. Es un principio de liderazgo también. ¿Cuánto nos enseña la Biblia para nuestra vida, para nuestros negocios, para todo lo que hacemos? ¿Cuánto nos enseña? Es impresionante. Ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo: prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a ver a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Tanto amaba Moisés, Dios a Moisés, que se le presentaba y le daba instrucciones. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde ahí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo: ay Dios, me perdí. Baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. ¿Por qué tanto les advierte Dios que no lo hagan, que no lo hagan, que no lo hagan?
¿Por qué es tan fuerte la imagen de Dios? Y Dios nos ama tanto y sabe que si no está preparado, la gente perece. Entonces, por eso Dios protege. Y mucha gente dice y piensa, ¿por qué no nos deja ver? ¿Por qué no nos deja ver? ¿Por qué? Hasta en eso Dios nos cuida. Y era lo que estaba haciendo Dios con el pueblo aquí, cuidarlo para que no pereciera. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse, de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés le dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismos nos has advertido, pon un cerco alrededor del monte y conságramelo. El Señor le respondió, baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió esto al pueblo. Ahora, dice, ¿para qué llevó Dios al pueblo de Israel? Porque les iba a presentar las leyes, los 10 mandamientos. Les iba a dar esas instrucciones que el pueblo necesitaba. Pero antes de eso, los estuvo preparando, los estuvo instruyendo a su pueblo. Dice, antes de declarar sus leyes al pueblo, tomó tiempo para recordarles 3 verdades vitales. Una, el amor que él tenía por ellos, el amor que Dios le tenía al pueblo de Israel. ¿Cómo le demostró Dios su amor al pueblo? Por 40 años les dio de comer todos los días. Los libró del poder de Egipto. Abrió el mar rojo para que pasaran y derrotó al imperio más poderoso de esos tiempos, que era el imperio Egipto. Los derrocó, los cuidó por 40 años. ¿Cuánto amor le tenía Dios al pueblo? Y se lo demostró. Las victorias que él había ganado por ellos, como el mar rojo, sacándolos del faraón, envió 10 plagas al pueblo de Egipto, lo desbarató. El futuro que él planeaba con ellos. Dios habló de que tenía intención de bendecir a Israel como sus hijos y les advirtió de los límites que guardar. Cómo sobrevivir a su feroz presencia en el monte Sinaí. Solamente entonces les dio sus mandamientos para obedecerlos. Los líderes tocan un corazón antes de pedir una mano. Los líderes tocan un corazón antes de pedir una mano. Como líderes estamos llamados a escuchar el corazón de las personas y nosotros no podemos escuchar el corazón de las personas si no somos capaces de escuchar qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente desea, hacia dónde desea dirigirse. Eso es muy importante como líderes. Antes de que Dios demandara que su pueblo guardara sus reglas, le recordó su relación y sus bendiciones. Eso les dio todo el incentivo que necesitaban para cumplir con su compromiso. ¿Cuánto nos enseñan estos 2 capítulos a nosotros realmente como líderes, como padres, como miembro de la sociedad? ¿Cuánto Dios nos enseña a través de esta lectura? Muchos critican y piensan que la Biblia es un libro únicamente de religión. La Biblia es un libro que contiene de todo y podemos sacar principios que nos van a ayudar muchísimo a ser mejores en nuestra vida, a ser mejores como personas, como papás, como hermanos, como hijos, como esposos, como, como networkers, como empresarios, como líderes. Y debemos de estar siempre abiertos a escuchar cómo podemos mejorar. 2 lecciones muy fuertes que aprendimos hoy este día. Te invito que si aún no te suscribes al canal, te suscribas al canal. Si lo estás viendo por Facebook, que les des, que nos sigas, que nos agregues. Y si lo estás viendo por TikTok, también que nos sigas para que no te pierdas ninguno de los videos. Ahora vamos a hacer vamos a cerrar con lo que es el Salmo número 11. Los salmos fueron escritos por el rey David y el rey David nos enseña muchísimo a, a través de sus salmos, ¿no? El número 11 dice, en el Señor hallo refugio. Ese mismo Señor, ese mismo Dios,
al que David le canta y al que David implora, es ese mismo Dios que ayudó a Moisés a sacar su pueblo. Es ese mismo Dios que amó tanto a Abraham. Es ese mismo Dios que amó tanto a Isaac. Es ese mismo Dios que amó tanto a Jacob y que amó tanto a José y que lo ayudó. Ese mismo Dios. No hay otro diferente. En el Señor hay refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? O sea, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué voy a huir cuando Dios está conmigo? Vean cómo tensas sus arcos los malvados, o sea, cómo quieren atacarte y derrotarte. Preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras. O sea, por atrásito, ¿ah? Pum, te voy a atacar, te voy a dar para abajo, sobre las sombras, porque así ataca al impío, así ataca a la gente cobarde. Tira la piedra, esconde la mano. De frente no te ataca. Contra los rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo. Entre los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. El Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplan su rostro. ¿Recuerdas las características que le pidió, que Yetro le dio a Moisés para que eligiera a los líderes a quienes les iba a ir de Moisés otorgar poder? ¿Recuerdan? Esas características son también las características de un hombre que va a poder contemplar el rostro de Dios. Y es todo el tiempo lo mismo. ¿Qué nos pide Dios? Hacer lo que Él nos instruye siempre para poder caminar de su lado, para poder tener una vida. No quiere decir una vida sin problemas, no, siempre vamos a tener problemas, pero cuando tenemos a Dios, tenemos confianza, pedimos a Dios para que Dios nos ayude a salir de lo que estamos pasando. ¿Sale? Bueno, pues fue el estudio de hoy, febrero 11. Te espero el día de mañana para que sigamos aprendiendo juntos. El día de mañana vamos a estudiar Éxodo 20, 21 y el Salmo número 12. Si es la primera vez, perdón, que llegas a este canal, te invito para que vayas, te suscribas y actives la campanita para que seas de los primeros todo el tiempo en mirar nuestros videos. Si lo estás viendo a través de Facebook, también te invito para que nos sigas y puedes compartir lo que es nuestro video. ¿Sale? Te mandamos un abrazo, que Dios te bendiga y vamos a despedirnos como siempre, como es costumbre, agradeciéndole a Dios porque pudimos hoy este día cumplir y pudiste tú venir y aprender de Dios. ¿Sale? Gracias, Señor, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de poder aprender de ti, aprender de tu palabra, poder entender ese mensaje que nos das a través de tu escritura. También te pido, Señor, que bendigas mucho a la persona que está mirando este video, que lo proveas de sus necesidades, de lo que necesiten ellos y su familia, y de mí también que me bendigas y no te olvides jamás de lo que necesito, y que me des la fuerza, la valentía, Señor, la disciplina para poder seguir compartiendo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les mandamos un abrazo a todos ustedes. Que Dios me los bendiga mucho. Éxito y te veo en el próximo video. Saludos.